A 35.000 pies sobre el mar de Bering, Anchorage, noreste 85. Confirmen que han recibido nuestra alerta. un Boeing 747 tenía serios problemas. Es una alerta roja. No puedo, hay demasiado tráfico. Con una alerta roja hay que prepararse para lo peor. La tripulación apenas podía controlar el avión. Fue una situación muy confusa, algo para lo que no habían recibido formación. Necesitaban toda la ayuda posible para llevar a tierra de forma segura al avión y a sus 386 pasajeros. Si existen los aterrizajes perfectos, este tiene que ser uno de ellos. Mayday, catástrofes aéreas. Esta historia es real, está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Punto de inflexión. El vuelo 85 de Northwest Airlines sobrevolaba el mar de Bering. Eran las 5 de la tarde pasadas. La cena se había terminado de servir y los pasajeros se acomodaban para un largo vuelo. El gigantesco Boeing 747-400 había partido de Alaska y estaba prácticamente a la mitad de un vuelo de 13 horas y media desde Detroit hasta el aeropuerto de Narita en Japón. Hola, caballeros. Frank, ¿cómo va todo? 35.000 pies, sin turbulencias. El capitán John Hanson era un piloto de vocación. También era instructor de vuelo de Boeing 747. Tras 6 horas y media de vuelo estaba listo para ser relevado en los controles. En viajes largos es común tener 2 equipos de personal de vuelo. El vuelo era lo suficientemente largo como para tener 2 equipos de personal de vuelo. Teníamos 2 capitanes y 2 copilotos. Harían turnos para evitar el cansancio. ¿Por qué no me avisáis unos 20 minutos antes del cambio de turno? Mike Fagan, un veterano de Vietnam con 25 años de experiencia de vuelo, era el primer oficial. Todo era normal y no esperábamos tener problemas. Habíamos hecho este vuelo muchas veces. Frank, yo voy a tomar la hazaña, a ti te toca la opción B. ¿Incluye la opción B morirse de hambre? Iba acompañado del capitán Frank Gaib, que tenía más de 11.000 horas de experiencia en su haber. Los pilotos llamaban a este avión la Reina de los Cielos. Estaba equipado con una cabina privada para el personal de vuelo. Allí el capitán Hanson y su primer oficial David Smith disfrutarían de un descanso de 5 horas antes de volver a la cabina de mandos. Dave Smith ya había trabajado antes para mí. Íbamos a leer un poco y a dormir un poco antes del descenso a Tokio. ¿Seguro que no tienes hambre? De verdad, estoy bien. El vuelo 85 estaba a más de 6 horas de Narita. El avión viró hacia la izquierda y pasó de 35 a 40 grados de rotación. Sin razón aparente, los pilotos perdieron el control de la aeronave. El avión dio una sacudida que fue tremenda y tuve que contenerme para no perder los nervios. Fue un viraje muy violento. El tipo de virajes que se hacen en los simuladores de vuelo extremos. El capitán Gaib debía reaccionar rápido. ¿Hemos perdido un motor? ¿Seguimos teniendo motores? Tenemos todos los motores, ¿no es eso? Las vidas de 386 pasajeros pendían de un hilo. El avión se tambaleaba y yo sabía que el piloto automático se había desconectado. Estaba claro que había pasado algo raro. En cuestión de segundos, el capitán Gaib desconectó el piloto automático, preparó los mandos de control manual y niveló las alas. Pero algo iba tremendamente mal. Frank, ¿lo tienes? Sí, creo que lo tengo.
Si no son los motores, tenemos un problema con el timón. Los pilotos nivelaron el vuelo, pero seguían teniendo problemas para controlarlo. El sistema de alarma confirmaba las sospechas de Guy. Amortiguador de viraje bajo. Un fallo del timón de dirección. El timón de dirección controla el viraje del avión, sus movimientos de izquierda a derecha durante el vuelo. Dirige el flujo de aire para mantener el vuelo en línea recta. Hacía menos de un año el vuelo 587 de American Airlines había perdido el control del timón de dirección y se había estrellado en un barrio de Queens, Nueva York, acabando con la vida de todos los que iban a bordo. Conocíamos muy bien aquel caso, porque se había hecho un estudio muy exhaustivo al respecto. Y curiosamente, lo habíamos repasado recientemente en una planificación de vuelo. Este avión estaba en peligro de sufrir el mismo destino. Por su tamaño, el 747 tenía un timón superior e inferior. Generalmente funcionan a la par, pero por alguna razón el timón inferior se había desviado 17 grados a la izquierda y se había quedado atascado en esa posición. El capitán intentó mantener el avión nivelado y controlado. Utilizó los pedales para controlar el timón superior y la columna de control para mover los alerones. Pero sabía que esta medida no funciona durante mucho tiempo. Tengo el avión y las radios. Mira el manual de operaciones de cabina para ver si hay un procedimiento para esto. El manual de operaciones de cabina detalla una lista de procedimientos para situaciones de emergencia. Dice que no hay que reducir presión en el sistema hidráulico, nada más. Eso no nos ayuda mucho. ¿Dice algo más? ¿Están fallando otros sistemas? Por ahora no. El sistema hidráulico controla varios componentes fundamentales, entre ellos el timón de dirección. Más fallos podían provocar una catástrofe. ¿Cuánto queda para Narita? Unas 6 horas. Pilotar el avión sin un control completo era un enorme riesgo. P3, que vuelvan. Cuando estás descansando, suelen llamarte solo cuando es hora del cambio de turno. Pero cuando te llaman en otro momento, significa que está pasando algo inusual. Anchorage está a 2 horas. Llámales y comunica la emergencia. Vamos a volver. Anchorage, aquí Northwest 85. Pero incluso tenían problemas para contactar con Anchorage. Anchorage, aquí Northwest 85. Los centros de control de tráfico aéreo tienen un alcance limitado. En medio de un mar entre dos continentes, el avión estaba en una zona muerta. En Anchorage, nadie sabía que tenían problemas. En el avión, los pasajeros no conocían la magnitud del problema. Muchos pasajeros creyeron que habían sido las turbulencias las que habían provocado las repentinas sacudidas. A ver si puedes contactar con 19. Los pilotos intentaron contactar con otro avión que se encontraba más cerca de Alaska. Northwest 19, aquí Northwest 85. Pero la señal era muy débil. Northwest 19, aquí Northwest 85. Aquí Northwest 19, adelante. Tenemos una emergencia a bordo. ¿Puede comunicarlo a Anchorage? Recibido, permanezcan a la espera. Muy bien, vamos a dar la vuelta a esto. El avión iniciaba un giro muy abierto. Control de Anchorage, aquí Northwest 19. Northwest 19, adelante. Northwest 85 solicita aterrizaje de emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Atasco de timón. El timón de dirección es crucial para hacer girar un avión. Sin él, el capitán se vio obligado a improvisar. No teníamos ni idea de cuál era el problema. Así que Frank fue muy cauteloso con el timón de dirección y utilizó un alerón completo para controlar la aeronave. Pero el avión estaba ladeado, y hay ladeo cuando un avión no hace un giro coordinado. La cola apuntaría en una dirección y el morro en otra. Es decir, iría así. Como un piloto de un coche de carreras en una curva, el capitán Guy estaba cerca de perder el control. ¿Qué pasa? Hemos comunicado la emergencia y volvemos a Anchorage. ¿Indicaciones? El timón inferior está a 17 grados a la izquierda.
No sabemos por qué y no responde. Y tampoco sabemos qué más problemas puede haber. Necesitábamos las dos manos para pilotar el avión. En ese momento no sabíamos que el timón de dirección se estaba rompiendo. Lo único que sabíamos es que era un problema del timón de dirección. Era algo que no había ocurrido antes. Los pilotos no tenían formación al respecto. No hay procedimiento en el manual de operaciones de cabina. Y el manual no les sirvió de nada. Bueno, tendremos que improvisar. A 35.000 pies sobre el mar de Bering y a 1 hora y 40 minutos del aeropuerto más cercano, los pilotos de este enorme 747 estaban en territorio desconocido. A los 385 pasajeros del vuelo 85 se les había pasado el susto del repentino descenso. Nadie era consciente del posible drama que estaba a punto de producirse en la cabina de mandos. Sin un control total del avión, la tripulación debía recorrer otros 1.300 kilómetros para llegar a Anchorage. Frank era el asistente de vuelo y yo el capitán. Y cuando le vi batallando con los controles, decidí tomar el mando. Frank, lo estás haciendo estupendamente, pero creo que será mejor que tome el relevo. Si alguien puede controlar esto, soy yo. Ningún problema por mi parte. Muy bien. Bueno, Mike, vas a tener que tomar el mando para que hagamos el cambio. ¿Estás listo? Estoy listo. Fagan, el primer oficial, debía mantener la columna de control fija mientras que el capitán Gabe soltaba los controles del avión. Lo tengo controlado. Cualquier error podía hacer que el avión entrara en una barrena fatal. Con el mismo cuidado, el capitán Hanson se hacía con el control de la aeronave. No me podía creer la cantidad de fuerza que necesité para pilotar ese enorme y precioso avión. El avión seguía volando de forma pésima, pero seguía volando. Y eso era lo importante. Íbamos rumbo a Anchorage y todo parecía ir bien. Podíamos empezar a dedicar tiempo a otras cosas que teníamos que hacer. La tripulación no tenía ni idea de los daños que había sufrido el timón. Podía desprenderse en cuestión de segundos. No sé si el maldito timón está a punto de salir disparado del avión. ¿Qué decimos a los pasajeros? Nos pareció que los pasajeros debían saberlo. Queríamos comunicárselo y Frank se ofreció a hacerlo. Yo iré a decírselo. Cuanto más sepan, mejor. Coincido, debemos decirles qué está pasando exactamente. Kathy, no sabemos si las cosas mejorarán o empeorarán. Todo el personal sabíamos que algo muy grave le había pasado al avión. Vamos a volver a Anchorage y vamos a hacer un aterrizaje de emergencia. El capitán no intentó ocultar nada. No se andó con chiquitas. Dijo claramente lo que estaba pasando y que seguramente sería un aterrizaje muy violento. Kathy, vamos a declarar una alerta roja. Con una alerta roja hay que prepararse para lo peor. Puede haber una colisión. El avión puede sufrir daños. Puede haber heridos o muertos entre los pasajeros y el personal. Señoras y señores, les habla el capitán Frank Gibb. Estamos intentando reparar un fallo que se ha producido y el personal está haciendo todo lo que puede para solucionarlo. Necesitamos que todo el mundo mantenga la calma y hagan todo lo que el personal de vuelo les indique. Es de vital importancia su total cooperación para poder llegar a tierra de forma segura. Los pasajeros mantuvieron la calma la mayor parte del tiempo. Les prometo que les daremos toda la información que vayamos teniendo al respecto. Muchas gracias por su atención. Les mantendremos informados. Después de unos minutos, oí a algunas personas llorar. La gente miraba a su alrededor y se podía ver el miedo. Tenemos que hablar con el centro de operaciones. Necesitamos sugerencias. Podemos contactar en alta frecuencia. El centro de operaciones de Minnesota podía ayudarles.
Pero para contactar desde tan lejos, los pilotos debían usar la radio de alta frecuencia que tenía una señal muy débil e intermitente. La radio de alta frecuencia es como cuando eres pequeño y hablas con tu vecino de al lado a través de la pared con dos latas vacías unidas por una cuerda. Digamos que esa era la calidad del sonido. Pésima. Y diles que despierten a John Doherty. Cuando me llamaron, estaba en casa descansando de un duro día de trabajo en la oficina. Creo que estaba viendo una película, pero estaba de guardia. Y el busca empezó a sonar, y mucho. John Doherty llevaba trabajando varios años con el capitán Hanson. Conocía muy bien a John, sabía quién era, y como piloto sabía también cómo era. Sabía que John Doherty era el que más sabía de Northwest, del 747-400. Pero el capitán Hanson no tenía ni idea de cuándo le podría llegar la ayuda de su amigo, y mantener el enorme avión en el aire a 35.000 pies cada vez era más difícil. El control de columna se zarandeaba porque todo el avión se estaba zarandeando. Decidió reducir la altitud ya que un aire más denso le daría una mayor elevación. ¿Preparado para hacer esto? Preparado. Pero con un avión accidentado, este rutinario procedimiento iba a ser otra arriesgada maniobra. Muy bien. Vamos. Había que hacerlo con mucho cuidado, porque bajo esas circunstancias había que manipular los controles con suavidad, delicadeza y cuidado. ¿Qué tal? Más o menos, no muy bien. Teníamos que tener mucho cuidado pilotando el avión. Podíamos perder la cola. El timón podía salir disparado o podía tratarse de un problema hidráulico. 28.000. Consiguieron descender a 28.000 pies sin mayores problemas. Creo que lo tengo. Muy bien. Pero la fuerza requerida para pilotar el accidentado avión empezó a pasar factura al capitán. John. Sí, me están dando calambres en la pierna. Me empieza a costar mantener esto sujeto. El esfuerzo físico que aquello exigió fue considerable. Estaba pisando tan fuerte el pedal del timón que la pierna solo me aguantó unos 10 minutos. Vas a tener que relevarme. ¿Estás listo? Listo. Muy bien. Con mucho cuidado. Y luego Mike cogió la palanca y yo la solté. El avión quería ir hacia el otro lado, así que teníamos que dirigirlo a donde queríamos que fuera. Y tuvimos que usar los controles de forma manual, así que fue mucho esfuerzo para los músculos del hombro y la espalda, y eso nos agarrotaba las piernas. Así que cuando soltaba los controles intentaba hacer calentamientos. A todavía más de una hora de distancia de Anchorage, el personal de vuelo preparaba el avión para una alerta roja. Hicimos lo que teníamos que hacer. Había que asegurarse de guardar todo lo que hubiera en los mostradores, de que todas las bolsas del personal estuvieran donde tenían que estar, y de que todo el mundo cooperara e hiciera lo que les decíamos. Recuerdo a una familia de 3 miembros que me preguntó que si tenía miedo. Y odio reconocerlo, pero pensé por un momento en mentirles, aunque luego decidí no hacerlo. Sí, yo también tengo miedo, pero tenemos a los mejores pilotos. Vuelo 85, tenemos en línea a John Doherty. Operaciones había podido por fin poner en contacto a John Doherty y a los pilotos. John, ¿te han informado de la situación? ¿Sabes lo que está pasando aquí? Sí, tengo entendido que tenéis un problema de control del avión. El sistema de alertas e indicador de motor dice que es un atasco de timón inferior. La situación era muy confusa. Sabía que era una situación excepcional, una situación para la que no habían recibido formación, algo que desconocían totalmente, algo que no habían estudiado durante sus años de formación. El manual no dice mucho al respecto. Estamos a una hora de distancia de Anchorage. ¿Qué crees? Bueno, no reduzcáis potencia del sistema hidráulico, pero nada más aparte de eso.
Y después de hablar con John, sabía que no iba a encontrar mucha más información en los manuales. Eran circunstancias en las que un piloto tiene que decidir qué hacer sin ninguna ayuda. Pasaron 30 minutos antes de que el vuelo 85 de Northwest pudiera hablar directamente con el centro de control de Anchorage. Northwest 85, os tenemos en el radar. Anchorage Northwest 85, confirmen conocimiento de la emergencia que hemos declarado y si tienen equipo de emergencia de reserva, solicitaremos pista. El avión debía sobrevolar la cordillera Aleutiana para poder llegar al aeropuerto internacional de Anchorage. El aeropuerto está rodeado de montañas. Dijimos, está bien, la pista 6 es perfecta porque tiene más de 30 kilómetros y es una pista estupenda por su sistema de aterrizaje por instrumentos y porque es muy larga. Está bien, la 6 es perfecta. Vamos a intentar hacerlo bien a la primera. Teníamos muy claro que no queríamos hacer un aterrizaje fallido. Vamos a hacerlo bien a la primera porque nos vamos a colocar perfectamente. No había margen de error. Los pilotos sabían que tenían solo una oportunidad. ¿Te crees, Mike? Quizás deberíamos hacer una prueba de aterrizaje y reducir altitud. Se encontraban todavía a 40 minutos de distancia de Anchorage, pero los pilotos decidían preparar el aterrizaje. Querían ver cómo iba a funcionar su accidentado avión. Si algo salía mal, tendrían más tiempo para recuperarse. Está bien, podemos probar en la ensenada de Cook. Desciende 14.000. A ver qué ocurre. 14.000 pies es una altitud intermedia muy buena. El aire es bueno y denso, y es una altura suficiente por si algo va mal, ya que te deja tiempo para recuperarte. Aquí en Northwest 85, nos gustaría descender a 14.000 pies en la ensenada de Cook. No podemos dar autorización, hay mucho tráfico en el espacio aéreo. El espacio aéreo que hay sobre la ensenada de Cook es el pasillo aéreo más concurrido de esta parte del continente. Si volvían a perder el control del avión, podrían colisionar con otra aeronave. Tenemos una situación de emergencia. Es el procedimiento más seguro. Está bien, despejaremos la zona. El 747 descendía lentamente a 14.000 pies. Está bien. Alerón 5. Mientras desplegaba los alerones, el capitán Hanson solo podía esperar que el avión mantuviera un vuelo estable. A continuación llegaría una prueba todavía peor. Reducción de marchas. Reducción de marchas. Reducir la masiva marcha de aterrizaje aumentaría la resistencia y reduciría velocidad aérea. El avión soportaba la nueva configuración sin problemas, pero había nuevas preocupaciones respecto al accidentado timón. ¿Notas eso? Sí. El timón está relacionado con la velocidad aérea y la altitud. Cuanto más bajo se vuela, más sale el timón. Y requiere más timón, más alerón. Y físicamente es agotador. Mike, empieza a tener calambres en la pierna. ¿Listo? Listo. John Doherty seguía en línea con la tripulación y les sugirió algo. ¿Os habéis planteado aumentar 20 nudos la velocidad de aterrizaje? No, no nos lo habíamos planteado, pero lo haremos. Una mayor velocidad podía ayudar a que el avión fuera más controlable. Señoras y señores, vamos a hacer un aterrizaje un tanto violento. Cuando toquemos tierra habrá sacudidas. Les avisaremos antes del impacto. Cuando el Northwest 85 llegaba a Anchorage, los pilotos y Doherty seguían preparando el incierto aterrizaje. Hablamos sobre cómo sería el aterrizaje, sobre el control del vuelo, sobre temas de gestión como qué trayectoria íbamos a elegir y cómo íbamos a manejar el control direccional durante el aterrizaje, sobre qué dificultades podíamos tener y ese tipo de cosas. Las decisiones que tomaran en esos minutos siguientes podían salvar o hacer perder muchas vidas. Está bien, no podemos seguir así.
Vamos a usar los motores. Dave, las palancas 1 y 2, arriba. 3 y 4, abajo. A solo unos kilómetros de tocar tierra, los pilotos aumentaron la potencia de los motores izquierdos y redujeron potencia en los de la derecha. Ese empuje disparejo debía ayudar a mantener el avión nivelado, pero había un peligro. Nadie sabía en qué condiciones se encontraba el timón. Si fallaba mientras el empuje era disparejo, los pilotos podían perder el control. En tierra se preparaban para lo peor. Pagaría $1000 por tener un retrovisor ahora mismo, John. ¿Qué opinas? Doherty había estado analizando gráficos y manuales. Recordó a la tripulación otro problema que tenían que considerar. Al aterrizar, no olvidéis que el timón está sujeto a la rueda de morro. Entonces yo tiraré del timón y de los frenos y tú sujetarás el control de columna. Cuando tocaran tierra, el accidentado timón podía hacer que perdieran el control del avión a más de 300 kilómetros por hora. Yo me iba a encargar del aterrizaje y pensé, este aterrizaje tiene que ser el aterrizaje más perfecto que jamás he realizado. Perdí la comunicación con ellos. A unos 7 u 8.000 pies dejé de hablar con la tripulación. Hablamos cuando hayáis aterrizado. Hasta luego. Hice todo lo que pude para ayudar a John en esos momentos. Y como solemos hacer los pilotos, corté la comunicación y esperé a volver a tener noticias suyas. Entre las gélidas aguas de la ensenada de Cook y las impresionantes montañas de Alaska, el aeropuerto internacional de Anchorage esperaba la llegada del siniestrado 747. Northwest 85, os tenemos en radar. Los pasajeros y la tripulación del Northwest 85 estaban a punto de hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando me estaba poniendo el cinturón de seguridad, pensé, se va a acabar todo. Se va a acabar todo ya. Y pensé en mis hijos, en mi marido y en mi casa. Northwest 85, autorizado para aterrizaje. Equipos de emergencia preparados. Recibido. Procedemos a aterrizar. La tripulación seguía sin saber qué pasaría cuando tocaran tierra. Había casi 400 pasajeros en el avión y 18 miembros de la tripulación. A algunos de ellos los conocía personalmente, como a John y a los otros pilotos, así que la espera fue dura. Muy bien, allá vamos. Aterrizaje en 5. Preparados para impacto. ¡Agáchense! 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 ¿Lo tienes? Lo tengo. Tal y como habían planificado, el primer oficial Fagan tomó el control de columna. El capitán Hanson controlaba las ruedas delanteras con el timón. La coordinación era crítica. Un paso en falso y el avión podía salirse de la pista. Lo hemos conseguido. Buen trabajo, Mike. Buen trabajo, chicos. Incluso lo podríamos repetir. Eso no. Todos los que estábamos en la cabina de mandos respiramos e hicimos. Cuando nos comunicaron que todo había salido bien, Por favor, permanezcan sentados y con los cinturones de seguridad abrochados. sabía que tenía que levantarme e ir a la puerta para que la gente empezara a salir del avión. Hicimos lo que teníamos que hacer e hicimos un buen trabajo. Los controladores pudieron ver lo que los pilotos no pudieron.
Menudo timón. Ha debido de ser un vuelo muy intenso. Sí, menudo vuelo. Casi 2 horas después del comienzo de la emergencia a 35.000 pies, los 404 pasajeros del vuelo estaban en tierra sanos y salvos. Cuando supe que todos estaban a salvo, sentí un gran alivio. La tripulación había sido puesta a prueba y habían hecho un gran trabajo, así que fue muy gratificante. Tuve una sensación de alivio, de alegría, de haberlo conseguido. Fue genial. Los pilotos habían evitado una colisión fatal, pero lo que les había hecho perder casi el control seguía siendo una cuestión que debía resolverse lo antes posible. Northwest era una de las aerolíneas que hacían vuelos diarios con aviones 747-400. Miles de pasajeros de todo el mundo se enfrentaban a un posible riesgo. Caroline DeForge, de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, supervisaría la investigación. Era algo muy llamativo y evidentemente teníamos que investigarlo para intentar comprender qué había pasado. Los investigadores descubrieron inmediatamente un rastro de líquido hidráulico proveniente de la parte trasera del avión. Nos sorprendió mucho ese tipo de fallo y los efectos que tuvo sobre el control de la aeronave. Los pedales del piloto están conectados con el timón de dirección a través de un módulo de control o PCM. Cuando el piloto pisa los pedales, el PCM cambia la presión hidráulica y eso es lo que mueve el timón. Abrieron los paneles de acceso de la cola y vieron que el tapón terminal del módulo de control se había roto. El tapón terminal es una pieza circular de unos 6,5 centímetros de diámetro y se había fracturado totalmente alrededor y luego se había caído. Con el módulo de control roto, los pilotos no tenían forma de controlar el timón inferior. El fallo de esta pieza de ingeniería pudo provocar un accidente catastrófico. El módulo de control fue enviado a las oficinas de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Washington. Los exhaustivos exámenes revelaron cómo había atascado el timón dicha pieza. La caída del tapón terminal hizo que un pistón del interior del módulo se desplazara más de la cuenta y eso provocó el atascamiento del timón. Pero por qué había fallado el tapón terminal seguía siendo un misterio. Evidentemente, era algo que no habían previsto los ingenieros y era algo que iba más allá de los trabajos de diseño e ingeniería propios de una investigación. Normalmente nos encontramos con fallos internos, pero no con fallos mecánicos del propio avión. Sylvie Dion es metalúrgica especializada en componentes de aeronáutica. El material era una aleación de aluminio, lo que significa que era aluminio con un poco de cobre, con magnesio y con zinc. Y se añaden estos elementos para que sea más resistente. La aleación de aluminio utilizada para hacer esta pieza era extremadamente resistente. No se debería haber roto de esa manera. Hacer estos análisis de fallos en este tipo de piezas es como ser un detective, porque buscas pistas de lo que provocó el hecho, de lo que hizo que el material fallara. El tamaño y la forma de la grieta indicaba a los investigadores que el módulo se había desgastado. Es lo que se llama fatiga de materiales. Sin embargo, era algo casi imposible de creer para ellos. Un Boeing 747-400 está diseñado para grandes recorridos, para vuelos de 12 a 15 horas, y sus piezas están fabricadas para durar décadas. Por lo que yo tenía entendido, una pieza así podía durar unos 30.000 años, que es lo mismo que decir que duran eternamente. El 747-400 era muy demandado.
Se fabricaban muchos todos los años con el mismo módulo de control que falló en el vuelo 85. Si este sistema tan crucial se desgastaba de forma prematura, los investigadores tenían que averiguar por qué antes de que se produjera un accidente mortal. El hecho de que la pieza hubiera sufrido fatiga de materiales sin un origen aparente, es decir, sin un defecto o una deficiencia, nos hizo cuestionarnos las propiedades del propio material. Los investigadores enviaron la unidad al fabricante para que le realizaran pruebas metalúrgicas más exhaustivas. Los metales están hechos de pequeños cristales que los metalúrgicos llamamos granos, y si esos granos son demasiado pequeños, demasiado grandes o no tienen la forma correcta, el material puede tener una fuerza diferente o una ductilidad diferente o una resistencia diferente en cuanto a la propagación de una grieta. Un examen visual del metal podía indicar qué lo había hecho fallar. Una de las mejores técnicas, si una pieza tiene grietas o defectos de superficie, es la inspección de colorante fluorescente. La pieza se examina con luz ultravioleta y los defectos aparecen como líneas o puntos brillantes muy visibles. Pero las exhaustivas pruebas revelaron que el material no había sido el responsable. El equipo de investigación seguía sin poder explicar el fallo. Nos estábamos volviendo todos locos. Fue muy frustrante, porque todos los caminos que tomábamos no nos daban ese momento eureka que esperábamos. Los investigadores se preguntaban si habría algo en la historia de este avión que pudiera haber hecho que el módulo se rompiera de forma prematura. Y lo que revelaron los datos fue sorprendente. Northwest fue el primer cliente de Boeing 747-400 y este avión era de la primera línea de 400 que Northwest pilotaba. Fue la primera promoción de 474-400 del mundo. Y eso no era todo. Los datos también indicaban que este 747-400 fue utilizado como aeronave de pruebas antes de que fuera vendido a la aerolínea. ¿Podían haber provocado el fallo del módulo de control esas rigurosas pruebas? El avión había hecho 55.000 horas de vuelo y había despegado más de 7.000 veces. Más despegues y aterrizajes que cualquier otro 747 con ese número de horas de vuelo. Este descubrimiento dio un giro total a la investigación. Nos preocupaba que hubiera estado expuesto a más presión de la que esperábamos y que eso hubiera provocado el fallo. Cada vez que un avión despega y aterriza, sus sistemas sufren más presión que cuando está volando. Nos preocupaban los operadores asiáticos que utilizaban los 747-400 para vuelos de corto recorrido. Este módulo, sin embargo, ya estaba roto. No había forma de probarlo. Comprobar las unidades del resto de la flota no era práctico. Prácticamente, hubiéramos necesitado quitar todas las unidades de toda la flota. Como medida de seguridad preventiva, la Junta de Seguridad del Transporte recomendó que las aerolíneas probaran el módulo de control de forma más vigorosa y regular. Institucionalizamos un programa de inspección regular. Pero la causa original del fallo no se llegó a encontrar. 4 años después, un avión de carga de Air France se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. De nuevo, el timón inferior fallaba en un 747-400. Las circunstancias eran sorprendentemente parecidas a las del vuelo 85 de Northwest. La unidad fue enviada a Parker Hannifin, en California, para que fuera reparada. Y cuando abrieron la caja y miraron en su interior, se quedaron bastante sorprendidos. La pusieron en cuarentena de inmediato, llamaron a todo el mundo y dijeron: Dios, no os vais a creer lo que nos ha llegado. Si el módulo de Air France mostraba también signos de fatiga de materiales como el vuelo 85, los investigadores estarían más cerca de poder explicar los misteriosos fallos. Nos centramos inmediatamente en la superficie fracturada de la misma zona e hicimos muchas de las comprobaciones que habíamos hecho la otra vez. Pero este caso parecía diferente. No había signos de fatiga.
Sin embargo, encontraron un defecto de fabricación. Encontramos una deficiencia en la parte inferior de la rosca. Encontramos un radio muy afilado en la parte de abajo de las roscas, que eran desde donde las grietas se habían propagado. Aunque encontrar la causa de este último fallo era significativo, no les ayudaba a explicar el fallo del vuelo de Northwest de hacía 4 años. ¿Fue una sobrecarga? ¿Fue un fallo progresivo? ¿Fue por exposición a algún factor que le hiciera fallar? Sin conocer la causa, no se pueden tomar las medidas correctivas apropiadas, y para un investigador eso es muy frustrante. Por segunda vez, una pieza que se suponía no se desgastaba casi hacía estrellarse a un 747. Con uno de los accidentes aún sin explicar, los investigadores intentaban desesperadamente encontrar una medida de seguridad para proteger a los pasajeros en el futuro. Muy bien, allá vamos. 4 años después del vertiginoso aterrizaje de emergencia del vuelo 85 en Anchorage, la causa del fallo del timón del 747 seguía sin conocerse. Ahora, la misma pieza había fallado en otro vuelo. El siguiente fallo podía ser mortal. Todavía no sabíamos la causa del fallo de Northwest. Pero por lo que encontramos en el segundo fallo del vuelo de Air France, teníamos que tomar medidas de seguridad para evitar que se produjeran accidentes similares. Los investigadores recomendaron fijar tapas al módulo de control. En caso de otro fallo, estas nuevas piezas evitarían que el timón se desplazara demasiado en cualquier dirección. Los cambios que hicimos en los módulos de control de la flota de 747-400 evitarían fallos de atascamiento de timón. Un directivo de la Administración Federal de Aviación hizo que fueran obligatorias en todos los 747-400 estas sofisticadas piezas, eliminando así posibles riesgos. Pero había otra cuestión a tener en cuenta. Una que los equipos de investigación en raras ocasiones tienen el lujo de contemplar. Con un fallo catastrófico del timón, ¿por qué no había colisionado el vuelo 85? La razón, el diseño de este 747. Tener un timón partido es definitivamente una característica poco frecuente en este tipo de aeronave. Y en ese caso funcionó a su favor, porque si hubiera habido solo un timón y el accionador de ese timón hubiera fallado, entonces el estabilizador se habría desviado y eso hubiera magnificado el problema. Pero no fue solo la tecnología lo que salvó esas 404 vidas. En 1985, el vuelo 006 de China Airlines sufrió una situación parecida. Pero ese vuelo cayó en picado casi 30.000 pies antes de que los pilotos pudieran volver a recuperar el control. ¿Cómo pudo el vuelo 85 evitar la misma situación? Si Frank no hubiera reaccionado como lo hizo, seguramente hoy no estaríamos aquí contando esta historia. Frank, ¿lo tienes? Sí, creo que lo tengo. Las acciones del capitán Gabe en los primeros segundos fueron críticas para salvar el avión. Pero lo que hizo que pudiera aterrizar es otra cosa. Todos los pilotos de esa cabina sabían lo que estaba pasando y analizaron todos los riesgos. Al aterrizar, no olvidéis que el timón está fijado a la rueda de morro. Entonces yo tiraré del timón y de los frenos y tú sujetarás el control de columna. La gestión de recursos de la tripulación es lo que nos salvó la vida e hizo que tocáramos tierra sanos y salvos. Puedo decir orgullosa que actuamos como una máquina muy bien engrasada, poniendo en práctica lo aprendido en nuestra formación. Aterrizaje en 5, preparados para impacto. Y ni una sola persona se vino abajo. ¿Qué decimos a los pasajeros? La tripulación de la cabina de mandos fue estupenda. Hubo muy buena comunicación. Yo iré a decírselo. Cuanto más sepan, mejor. Coincido, deberíamos decirles exactamente lo que está pasando. Creo que la tripulación hizo un trabajo espectacular para que el avión tocara tierra de forma segura. En 2003, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas galardonó al personal del vuelo 85 de Northwest Airlines con el Premio Superior de Aviación. Más importante que el premio fue el hecho de hacer llegar a tierra a todos los pasajeros sanos y salvos. Lo hemos conseguido.
En estos días de cabinas de mando totalmente automatizadas, el vuelo manual es un arte que se está perdiendo. Y como pilotos debemos recordar que estamos ahí por nuestras habilidades aeronáuticas. Y nosotros estábamos tan bien preparados que el fracaso no era ninguna opción.